Buenas noches, jóvenes. Iniciamos nuestra sesión programada para el día de hoy. Recordarles muy bien que la última sesión en la clase virtual se les había compartido un material para que ustedes realicen como tarea un resumen esquemático. Implica pues que tenían que haber hecho su resumen esquemático de su formulario de cada punto en detalle referente al tema o unidad temática número 2. ¿Ya? Vamos a dar un pequeño bosquejo que es sumamente importante, este pequeño bosquejo. Sabemos muy bien de que los elementos pasivos en circuitos eléctricos de corriente continua son pues la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Ya? El comportamiento de un circuito puramente resistivo en corriente alterna es el siguiente, ¿no? Tanto la tensión como la corriente del circuito puramente resistivo están en fase, por consiguiente fasorialmente o vectorialmente el vector o fasor corriente se encuentran en fase con el vector o fasor tensión, por consiguiente el ángulo es igual a cero. ¿Ya? A su vez, en un circuito puramente resistivo, la parte real representa al elemento resistivo. Vamos con los circuitos puramente inductivos y los circuitos puramente capacitivos. Para este factor debemos de tomar en cuenta nuestro acrónimo que ya se les había mencionado, hélice, ¿no? Donde L significa bobina, C significa capacitor. En un circuito puramente inductivo, que es una bobina, la tensión se encuentra adelantada respecto a la corriente. ¿Dónde lo podemos visualizar acá, joven? Miren, la parte de la línea de color verde representa la tensión que está adelantada respecto a la corriente. ¿Cuánto es el ángulo? 90 grados, ¿ya? En forma positiva, ¿ya? Y básicamente el inductor o elemento inductivo representa el número complejo, JXL, que es la reactancia inductiva. En cambio, en un circuito puramente capacitivo es el sentido opuesto. Miren, fíjense, si nos ubicamos en el capacitor, la corriente se encuentra adelantada respecto a la tensión. Si observamos, efectivamente, la corriente está desfasada menos 90 grados respecto a la tensión. Es el proceso contrario del circuito inductivo, ¿no? En un circuito inductivo, fasorialmente está adelantado la tensión respecto a la corriente en 90 grados. En cambio, en un circuito puramente capacitivo, la tensión se encuentra retrasada menos 90 grados. Y en variable compleja, el circuito capacitivo, ¿sí? Es el reflejo de J menos XC. ¿Y qué es XC? La reactancia capacitiva, que se encuentra desfasada menos 90 grados. Acá hay que tener un cuidado sumamente importante. En un circuito puramente inductivo, la reactancia inductiva es positiva. En un circuito capacitivo o puramente capacitivo, la reactancia capacitiva es negativa. Ese factor tiene que considerar para poder resolver circuitos. Ahora pasemos a resolver y ejemplificar circuitos básicos elementales, los cuales nos van a ayudar a resolver muchos problemas. ¿A qué me refiero? Vamos a partir de la siguiente consigna. ¿Ya? Nos vamos a apoyar en el siguiente concepto, jóvenes. Acá se tiene un circuito puramente resistivo, ¿ya? Vamos a aplicar todo su formulario. Se tiene un circuito puramente capacitivo. De la misma forma, vamos a aplicar su formulario y el circuito inductivo. ¿Ya? Entonces empecemos. Ya se tiene elaborado un mapa completo de ello. Voy a maximizar mi pizarrita. Y como pueden ver, acá está en detalle, ¿no? Nos vamos a centrar específicamente para poder analizar en el siguiente ejemplo, jóvenes. Acá voy a hacer el trasteo correspondiente, dado la función tensión en función del tiempo. ¿Ya? Y el circuito, ¿no? Cuyo elemento resistivo, a ver, vamos a asignar un valor de 10 ohmios, ¿ya? 10 ohmios. ¿Ya? Se alimenta con una fuente de tensión. ¿Qué significa? Esta función tensión representa pues mi fuente de alimentación. ¿Ya? No olvidar eso. Representa mi fuente de alimentación. ¿Para qué? Para alimentar al elemento puramente resistivo. Ahora nos piden determinar la impedancia, la frecuencia angular, la corriente máxima, tensión máxima, corriente eficaz y tensión eficaz, y a su vez graficar
las funciones tensión versus las funciones corriente. En este momento tenemos nuestra gráfica de tensión, nos falta la corriente, debemos determinar la función corriente. Para ello debemos de realizar la siguiente consigna, ¿no? Dado los datos característicos de un circuito puramente resistivo como una fuente de tensión en función del tiempo, debemos de hallar su equivalente en función de impedancia. Ya entonces, el circuito equivalente en función de impedancia será el siguiente. ¿Cómo determino la impedancia de este mi esquema circuital? De la siguiente forma. Sabemos muy bien por teoría y conceptos jóvenes de que nuestra impedancia es pues igual a un circuito puramente resistivo, ¿ya? Más menos, ¿no? La reactancia, ¿ya? Y en este momento vamos a identificar, ¿no? Mi impedancia es igual a un circuito puramente resistivo en este esquema, ¿no? ¿Cuánto es el valor? 10. ¿10 qué? 10 ohmios. ¿Ya? Y seguidamente nos preguntamos, ¿se tiene alguna reactancia en este esquema circuital, ya sea inductivo o capacitivo? No se tiene. Por consiguiente, vamos a asumir el valor de 0. ¿Ya? Vamos a asumir el valor de 0. Listo. Mi impedancia en este momento está dado en forma rectangular. ¿Ya? Está dado en forma rectangular. Pero también podría hallarlo en forma polar. ¿Cómo realizo la operación? Simplemente hacemos uso de nuestro simulador de Casio, ¿no? Como ya se les había explicado en las primeras sesiones, hacemos uso de nuestro simulador de Casio. Para eso vamos a aplicar de la siguiente forma, ¿ya? Próximo, fíjense, se encuentra en forma rectangular, 10 más J0. Ahora lo quiero convertir en forma polar. ¿Qué es lo que opero? Shift, ¿ya? Pol. ¿Cuánto vale la parte real? 10. Shift, coma, imaginario 0. Clic, cerramos, Enter. ¿Cuánto vale el módulo? 10. Y el argumento 0. Ah, perfecto. Entonces es igual a 10, ¿ya? Ohmios y el argumento igual a 0. Unidad de medida ohmios. 277 radianes sobre segundo. Entonces mi frecuencia angular es igual a 377 radianes sobre segundo. Hemos determinado la frecuencia angular. Pasemos a determinar algo bien sencillo. Cambiaré de colorcito, un color verde, la tensión máxima. ¿Cuánto vale mi tensión máxima? Por simple inspección, mi tensión máxima se encuentra acá, ¿no? ¿Cuánto vale mi tensión pico máximo? 100 voltios. Tensión máxima o pico, ¿ya? 100 voltios. Seguidamente, en función de la tensión máxima, podemos determinar la tensión eficaz y básicamente es el dividir la tensión máxima sobre la raíz de 2. Reemplazando de a 2 mi tensión máxima es pues igual a 100 voltios máximo o pico, ¿no? 100 voltios dividido entre raíz de 2. Operando mi tensión eficaz, es igual, ¿no? A 70.7. ¿Ya? 70.7 ¿qué? Voltios. Hemos de determinar la tensión máxima y la tensión eficaz. ¿Qué nos falta hallar? La corriente máxima y la corriente eficaz. La corriente máxima y la corriente eficaz es sumamente sencillo. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la corriente máxima? Se encuentra acá. En esta pequeña malla, corriente máxima. ¿Ya?
Para poder determinar la corriente máxima, aplicamos las leyes que ustedes ya vieron en circuitos eléctricos 1. Les había comentado y notificado también en nuestra primera sesión de que todas las leyes que ustedes han visto en circuitos eléctricos 1 se cumplen en circuitos eléctricos 2, que es corriente alterna. ¿Ya? Por consiguiente, mi tensión máxima es mi fuente de alimentación. Aplicando ley de Ohm, sabemos muy bien de que la ley de Ohm nos indica que la corriente máxima es directamente proporcional a la tensión máxima sobre la impedancia. ¿Cuánto vale mi tensión máxima? 100 voltios. ¿Ya? 100 voltios. ¿Cuánto es su ángulo de desfase? ¿No? 0, porque acá debía demostrarme su ángulo de desfase. Como no me muestra, asumimos 0 grados. ¿Cuánto vale mi impedancia? Mi impedancia vale 10 0 grados en forma polar. 10 0 grados. Operando, determinamos la corriente máxima. 10 entre 10 amperios, ¿no? 10 amperios máximo. ¿Ya? Entonces, 10 amperios máximo. Los ángulos en forma polar cuando se realiza la operación de división se restan. 0 menos 0, 0 grados. 0 grados de amperio. Ahora, en función de este dato, podemos determinar la tensión, la corriente eficaz. ¿A qué es igual la corriente eficaz? Súper sencillito, jóvenes, ¿no? La corriente eficaz es, pues, caramba, acá tengo un error. La corriente eficaz es igual a la corriente máxima, ¿ya? La corriente eficaz es igual a la corriente máxima. Corriente máxima sobre raíz de 2. Reemplazando datos, la corriente máxima es igual a 10 amperios sobre raíz de 2. Operando, ¿cuánto sale, jóvenes? 7.07 aproximadamente. 7.07 amperios. Antes, como pueden ver, hemos determinado la corriente máxima y la corriente eficaz. Ahora, miren, nuestra tensión en función del tiempo es una función. Graficamos nuestra función, pero de la corriente. ¿A qué me refiero? Graficando corriente en función del tiempo, ¿a qué será igual? ¿Cuánto vale la corriente máxima? 10 amperios. 10 amperios seno. Y la frecuencia angular se mantiene. ¿Seno de qué, jóvenes? Voy a hacer el borrado para describir de manera adecuada. ¿Seno de qué? Frecuencia angular 377T. 377T. ¿Ya? Y algo bien importante, ¿no? Su ángulo de desfase, ¿cuánto es? 0. Entonces cerramos ahí. Listo. Ahora sí, fíjense muy bien, podemos realizar y determinar las gráficas correspondientes. Empecemos con la tensión en función del tiempo. Vamos a graficar la función tensión. ¿Ya? Para eso, una onda sinusoide con una tensión máxima de 100 volts. Acá lo voy a graficar. Graficando. Esta es mi función tensión. En función del tiempo, ¿no? En función del tiempo, mi función tensión. ¿Ya? Y habíamos dicho de que su tensión máxima es pues 100 voltios. ¿Ya? Y a su vez su ángulo es 0, o sea, se inicia en 0 grados, ¿no? En 0 grados. ¿Ya? Ahora vamos con la función corriente.
Mi función corriente tiene una corriente máxima de 10 amperios y su ángulo de inicio es 0 grados, ¿no? O sea, es más pequeño. De esta forma, ¿ya? Y representa mi función corriente en función del tiempo. Su corriente máxima es pues igual a 10 amperios. Listo. Ahora, interpretemos. Habíamos dicho teóricamente de que en un circuito puramente resistivo, tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase. Y efectivamente, miren, ya sea la tensión y la corriente se inicia con un ángulo cero, o sea, no se tiene ángulo de desfase. Ambos están en la misma fase. Y llegamos a la siguiente conclusión, y efectivamente, si graficamos este esquema fasorialmente, el fasor corriente con el fasor tensión se encuentran en fase. El ángulo de desfase es igual a 0 grados. ¿Ya? 0 grados. Y listo. Hemos determinado de esta forma y hallado los valores que se nos pedían. Ya, ahora pasemos a la siguiente actividad. El siguiente ejemplo. Voy a maximizar. Ahora nos toca determinar la impedancia, la frecuencia angular, la corriente máxima, corriente eficaz, tensión eficaz de un circuito puramente inductivo. Ya, para este valor yo voy a asignar un determinado valor al inductor. ¿Ya? 0.1 Henry, ejemplito, ¿ya? Que el inductor tenga un valor de 0.1 Henry. ¿Veis? Y la función de la fuente de tensión es esta de acá, ¿no? No podemos operar directamente para poder determinar los datos que nos piden, porque la unidad que se tiene en el inductor es Henry, tiene que estar en ohms. Para realizar ese factor de conversión, necesariamente debemos de llevar a impedancia, convertir a impedancia, como de la siguiente forma, ¿no? Vamos a aplicar nuevamente el concepto de impedancia. Sabemos muy bien de que nuestra impedancia es igual a la parte real, ¿ya? La parte real más menos J, o sea, números imaginarios de la reactancia. Pero esta reactancia está dividido en dos, ustedes saben muy bien, ¿no? En reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Estamos analizando un inductor, una bobina. Por consiguiente, vamos a hacer uso del análisis de reactancia inductiva. ¿Y cuánto vale la reactancia inductiva? ¿Ya? Por formulario, ustedes saben muy bien de que la reactancia inductiva es pues igual a la frecuencia angular por el inductor. Y esto es fórmula, jóvenes. Puramente en un circuito inductivo. Ahora, ¿podemos determinar cuánto vale? Obviamente que sí. Miren, determinando cuánto vale la frecuencia angular. ¿Dónde se encuentra la frecuencia angular? Está acá. Omega, 377. 377 multiplicados, ¿cuánto vale el inductor? 0.1, ¿no? Entonces acá multiplicamos por el inductor, que tiene un valor de 0.1, y operando, ¿cuánto vale el inductor, jóvenes? 377 por 0.1, 37.7. ¿Ya? Entonces tiene un valor de 37.7. Reemplazando a nuestra impedancia, determinemos la impedancia. Reemplazando a nuestra impedancia, ¿se tiene elemento resistivo en el circuito? No. Por consiguiente, es igual a 0. Ahora, habíamos dicho, voy a volver al ejemplo anterior para recapitular lo siguiente. En un elemento puramente inductivo, el desfase que se tiene es positivo. Y en un elemento puramente capacitivo, el desfase que se tiene es negativo. Hay que tomar en cuenta estos factores que son de suma importancia.
ángulo de desfase positivo, 90 grados, ángulo de desfase negativo, menos 90 grados. Entonces, considerando este factor, en un elemento puramente resistivo, ¿cuánto vale la reactancia inductiva? Que es esta, ¿no? ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? Más, es positivo, inductivo, ¿no? Más cuánto, jóvenes, el valor que hemos determinado acá. 37.7. Pero esto se encuentra en forma rectangular. ¿Ya? Al encontrarse en forma rectangular, podemos llegar a convertirlo a forma polar. Y para eso nuevamente hacemos uso de nuestra calculadora, que nos va a ayudar mucho. Nos vamos a Shift y convertimos en forma polar. ¿Cuánto vale la parte real? 0. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? 37.7. Cerramos y finalmente la parte real en módulo vale 37.7 y el ángulo 90 grados. Reemplazando 37.7 con un ángulo de 90 grados. Unidad de medida de la impedancia, ohmios. Listo. Hemos determinado la impedancia. Hemos determinado la frecuencia angular. Ahora nos corresponde la tensión máxima. ¿Cuánto vale la tensión máxima? Por simple expresión está acá. La tensión máxima vale pues 100 voltios. Acá lo notamos. Es igual a 100 voltios. ¿Cuánto vale la tensión eficaz? Para poder determinar la tensión eficaz, te aplicamos el uso de formulario, ¿no? Acá abajo lo voy a graficar. Sabemos muy bien de que la tensión eficaz, al igual que la anterior, ya es pues igual a tensión máxima. Tensión máxima sobre raíz de 2, que es parte de nuestro formulario. Reemplazando datos, mi tensión eficaz es igual, fíjense muy bien, máximo, 100 voltios. 100 voltios máximos o pico sobre raíz de 2. Operando y haciendo uso de la calculadora, 70.7. 70.7 voltios eficaces. Ya determinamos la tensión eficaz. Solo nos faltan ahora determinar las corrientes. ¿Ya? Empezamos a determinar la corriente máxima. En la impedancia. Acá se tiene la corriente máxima. Si hablamos de unidades máximas, obviamente estamos hablando de tensiones máximas. ¿Ya? Y aplicamos ley de Ohm. ¿Qué datos tenemos? Nos preguntamos. ¿Conocemos la tensión máxima? Sí, está acá. ¿Conocemos la impedancia? Sí, ¿no? Está acá, la impedancia. En forma polar y en forma rectangular. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm para poder tener la corriente máxima. Operando la corriente máxima aplicando ley de Ohm es pues igual a la tensión máxima sobre la impedancia. Reemplazando datos, mi tensión máxima es igual a 100, fíjense, 100 voltios. ¿Ya? Es igual a 100 voltios. ¿Cuánto es su ángulo de desfase? Se puede ver por simple expresión, ¿no? ¿Cuánto? Menos 70. Menos 70. Dividido entre la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? 37.7 ángulo 90. Listo. Reemplazando datos, corriente máxima es igual pues a
100 dividido entre 37.7, 2.65. Ya, entonces hemos determinado de que la corriente máxima vale 2.65 amperios. ¿Cuál es el ángulo que se tiene? Cuando se aplica la división en forma polar, los ángulos se restan. ¿Eso qué significa? Menos 70 menos, ¿no? Menos más 90. El resultado es menos 160. Menos 160 amperios. ¿Ya? Ahora determinemos la corriente eficaz. Recordando acá, ¿no? Determinamos la corriente máxima, nos corresponde la tensión eficaz. La corriente eficaz. La corriente eficaz, al igual que la tensión eficaz, ¿ya? Es igual pues a la corriente máxima. ¿Ya? La corriente máxima sobre raíz de 2. Reemplazando datos, la corriente máxima es igual a 2.65 dividido entre raíz de 2, operando 2.65 dividido entre raíz de 2, 1.87. 1.87 amperios. Vamos a borrar esta parte. Para afinar los datos, habíamos dicho 1.87 amperios. 87 amperios. Listo. Graficamos la función, ¿no? La función de la corriente, ¿a qué será igual? La corriente en función del tiempo es pues igual a la corriente máxima. ¿Cuánto vale la corriente máxima? 2.65. ¿Seno de cuánto? De la frecuencia angular. ¿Y dónde se encuentra la frecuencia angular? 377T. 377T. ¿Ya? Y el ángulo de desfase, ¿cuánto es? Menos 160. Menos 160. Listo. Ahora sí podemos graficar las funciones. Pasemos a graficar nuestra función tensión. ¿Ya? Fíjense, el pico máximo 100. ¿Dónde se inicia? En menos 70. Si es negativo o es positivo, ¿no? Entonces más o menos se inicia por acá. ¿Ya? De esa forma. Esta es mi onda sinusoide. Tensión en función del tiempo. Tensión en función del tiempo. ¿Ya? ¿Dónde se inicia? Dijimos en 70 grados. En 70 grados. ¿Y su pico máximo cuánto es? Su pico máximo es 100 voltios. ¿No? Caramba, no se me muestra muy bien el pulso. Notemos. Sí, ¿ya? Y ahora grafiquemos la función corriente. La función corriente, si visualizamos, ¿ya? Se inicia en más 160, porque es negativo, ¿no? Al ser negativo cambia de signo a positivo, más o menos por aquí. ¿Ya? Esta es mi función corriente o función del tiempo, se inicia en 160. La diferencia entre el primero y el segundo debería de marcarnos 90 grados. Enseguida vamos a revisar. Su valor máximo de la corriente es 2.65. 2.65. Ya, entonces, si realizamos la diferencia entre ambos acá, jóvenes, el desfase es 90 grados.
¿ya? ¿Quién es primero? Tensión. Si graficamos tensión, nos indica de que el fasor tensión está acá. Y está desfasado 90 grados, ¿quién? La corriente. La corriente, ¿no? Y efectivamente cumple un desfase positivo de 90 grados. Como se puede ver, que es sumamente importante este desfase, ¿ya? Por consiguiente, vamos a graficar de manera adecuada, ¿no? Repito, fasor corriente, fasor tensión, desfasados, ¿cuántos jóvenes? Y medios o 90 grados positivos. ¿Ya? Entonces, de esta forma hemos llegado a resolver el segundo ejercicio. Pasemos al tercer ejercicio, que es sumamente importante. ¿Ya? Para este caso, ahora se propone un esquema circuital. ¿Ya? Se propone un esquema circuital con la siguiente función. Mire, ahora es una función corriente, ¿no? Un capacitor. Empecemos a describir y resolver el ejercicio, ¿no? Que habíamos dicho, siempre debemos de convertir a impedancia. Y nos preguntamos, ¿cuánto vale nuestra impedancia? Nuestra impedancia es igual a la parte real resistiva, ¿no? Más menos J, la reactancia. Pero la reactancia está en función de dos parámetros, ¿no? La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Para este caso, ¿qué es? ¿Es inductiva o capacitiva? Es pues reactancia capacitiva. Vamos a tomar en cuenta el segundo caso y nos preguntamos cuánto vale la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, de acuerdo a nuestro formulario, es igual a 1 sobre frecuencia angular por el capacitor que se tiene. Reemplazando datos, la frecuencia angular, ¿cuánto vale, jóvenes? 500. 500. Ya lo notamos acá. Frecuencia angular vale 500 multiplicados por el capacitor. Vamos a asumir un dato del capacitor, a ver, de 100 microfarads. ¿Ya? Vamos a asumir un dato de 100 microfarads. Reemplazando datos, ¿a cuánto equivale 100 microfaradios? A 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Perdón. Voy a graficarlo acá, me falta espacio. Nuevamente. 1. Frecuencia angular 500. Frecuencia angular 500. Lo notamos acá, ¿no? Dijimos 100 por 10 a la menos 6. ¿Y ese valor cuánto es? Díganme. Es pues J20. ¿Ya? Ustedes calculan. Pero hay que tener cuidado siguiente. Repito nuevamente, a ver con rojito. Dijimos que si es inductivo, siempre se considera reactancia inductiva positivo, ¿ya? Pero si es capacitivo, negativo. ¿Dónde está eso? Está acá, joven. Miren. Si es reactancia inductiva, es positivo. Si es reactancia capacitiva, se considera negativo. Por consiguiente, como es capacitivo, negativo. Reemplazando ahora en nuestra impedancia, llegamos a lo siguiente. ¿Mi circuito tiene parte real? No tiene, por consiguiente, 0. Ahora directamente anotamos menos, porque estamos analizando para reactancia capacitiva, ¿no? Lo haremos con rojito para no confundir, ¿ya? Menos. Y partamos con verdecito, ¿no? JQ. Menos JQ. 20. ¿Ya? Unidad de medida, ohmios. Ohmios. Pero
está pues en forma rectangular, ¿ya? Para realizar la conversión a forma polar, simplemente hacemos uso ahora de nuestra calculadorita, ¿no? Para eso nuevamente nos apoyamos en nuestra calculadorita y realizamos la operación Shift, nuestra operación Shift por, ¿no? ¿Cuánto parte real? 0. Shift, coma, parte imaginaria, menos 20. Menos 20. Igual entonces el módulo es igual a 20 y el ángulo de desfase menos 90. Perfecto. Módulo es igual a 20. Y el ángulo de desfase menos 90. Unidad de medidas ohms. Muy bien. Hemos determinado la impedancia. Hemos determinado la frecuencia angular. Ahora vamos a pasar a determinar la corriente máxima. ¿Dónde se encuentra la corriente máxima? Está acá, jóvenes, ¿no? Por simple inspección es pues igual a 100 amperios. Acá podemos completar. Es igual a 100 amperios. ¿Ya? Es igual a 100 amperios. En función de la corriente máxima, ¿podemos determinar la corriente eficaz? Por supuesto, y es sumamente sencillito la corriente eficaz, ¿no? Simplemente hay que dividir entre raíz de 2. Por consiguiente, corriente eficaz, ¿ya? Es pues igual a corriente máxima. Corriente máxima sobre raíz de 2. Reemplazando datos, ¿cuánto vale la corriente máxima? 100 amperios. ¿No? 100 amperios dividido entre raíz de 2. Operando y haciendo uso de la calculadora. 100 dividido entre raíz de 2. 70.7. Ya entonces, mi corriente eficaz es igual a 70.7 amperios. Si hemos determinado la corriente eficaz, ahora pasemos a determinar la tensión máxima. Miren muy bien. Acá tengo mi corriente máxima. ¿Ya? Si estoy hablando de corriente máxima, obviamente que estoy hablando de tensión máxima. Si hablo de corriente eficaz, hablaré pues de tensión eficaz. Para este caso estoy hablando de corriente máxima, impedancia y tensión máxima. Ahora debemos determinar la tensión máxima. ¿Puedo determinar la tensión máxima? Por supuesto, aplico simplemente la ley de Ohm, ¿no? Y por la ley de Ohm sabemos muy bien de que la corriente, ¿ya? La corriente máxima es pues directamente proporcional a la tensión máxima sobre la impedancia. Entonces, despejando, la tensión máxima es igual a corriente máxima por impedancia. Reemplazando datos, corriente máxima es igual a 100 amperios. Reemplazando datos, 100 amperios, ¿ya? ¿Cuánto vale su ángulo de desfase de mi tensión, de mi corriente máxima? ¿Cuánto vale? 60. ¿No? Reemplazando datos acá, vale 60. ¿Ya? 60. La impedancia que tengo es 20 menos 90. Entonces, podemos operar en forma polar para poder determinar la tensión máxima. Significa, multiplicamos parte real. 100 por 20 serían 2000, ¿no? 2000. ¿Ya? 2000.
y el ángulo, cuando se realiza la operación de multiplicación en forma polar, los ángulos se suman. ¿Eso qué significa? 60 menos 90 menos 30, por la ley de signos, o regla de signos. ¿Ya? Menos 30, lo escribiré de manera adecuada. Menos 30 voltios. ¿Puedo determinar la corriente, la tensión eficaz? Sí, simplemente dividiendo de esta forma, pero en función de tensiones, ¿no? Entonces, la tensión eficaz, por simple expresión, la tensión eficaz es pues igual a tensión máxima sobre raíz de 2. Reemplazando los datos, tensión máxima es igual a 2000, ¿no? Voltios sobre raíz de 2. Y realizando cálculos operacionales, 2000 dividido entre raíz de 2 es 1414. 1414 voltios. Muy bien, ahora debemos de graficar, miren acá está graficado la corriente en función del tiempo. Debemos de graficar la tensión en función del tiempo, ¿no? Entonces, graficamos. La tensión en función del tiempo es igual a la tensión máximo pico, y eso es igual a 2000, ¿ya? Voltios seno. ¿Cuánto es el ángulo? Pues copiamos de acá arriba, ¿no? 500T. ¿Ya? La frecuencia angular de 500T. Y su ángulo de la tensión máxima es menos 30. O sea, tiene un desfase de menos 30. Listo. Empezamos a graficar nuestra representación. Empecemos con la corriente. Para ello vamos a asumir un color azul. ¿Ya? Corriente máxima 100 amperios. ¿Ya? ¿Dónde se inicia? Si es positivo, ahora se inicia negativo, en menos 60. ¿Qué significa eso? Más o menos inicia por acá. Es la representación en función del tiempo, ¿ya? De la función corriente. Función corriente se inicia, dijimos, en un ángulo negativo porque es positivo. Si es positivo es negativo, menos 60, ¿no? Entonces en 60. Negativo, ¿ya? Y su corriente máxima es 100, ¿no? Más o menos por acá. 100 amperios. Ahora vamos a graficar la tensión. Ver un color verdecito. La tensión máxima es 2000 y su desfase es, mire, es negativo, entonces se convierte en positivo, más 30. ¿Ya? Entonces más o menos se inicia por acá, ¿no? De esa forma se inicia en más 30, positivo. Su tensión pico máximo es igual a 2000. 2000 voltios, ¿ya? Función de tensión. Y ahora fíjense muy bien, acá es 30, ¿lo ve? 30. Si realizamos la relación acá, de 0 a 60 tengo 60, más 30, tengo pues 90, ¿no? Entonces el desfase que se tiene acá es 90 grados. 90 grados. Pero la pregunta ahora es, ¿quién se encuentra adelantado? ¿Respecto a quién? Para ello, miren, vamos a hacer uso del celestito. Celestito, miren, se encuentra adelantado la corriente. ¿Eso qué significa? La corriente, el fasor corriente está en este punto. Y se encuentra retrasado en menos 90 grados la tensión. Cambiaremos de colorcito. ¿Ya? Hacia abajo. Fasor tensión. ¿Cuánto? 90 grados. Pero menos 90.
Se cumple la ley hélice, ¿no? El acrónimo hélice, ¿no? Y es obvio, ¿no? Listo, jóvenes. Hemos determinado las operaciones elementales de tres elementos resistivos, inductivos y capacitivos, ¿no? De manera independiente. La siguiente clase, que es la sesión virtual, vamos a combinar ahora los casos. Ya para eso, fíjense muy bien, vamos a combinar de la siguiente forma. Hoy realizamos la siguiente operación, ¿no? Recordad, elemento resistivo, elemento capacitivo, elemento inductivo. Mañana en la clase virtual les voy a compartir ejemplos en video. Circuito serie capacitivo resistivo, inductivo resistivo, resistivo capacitivo en paralelo y resistivo inductivo en paralelo. ¿Ya? Y de cada ejemplo les voy a formular 5 ejercicios. Los ejercicios se mantienen, jóvenes. Lo único que voy a cambiar es pues los datos. Ejemplito acá le voy a poner en vez de 100, 10, en vez de 550, en vez de 66. ¿Ya? Entonces el procedimiento es el mismo, con el único fin de que usted se registre en cada ejercicio. ¿Por qué? Porque se les había dicho de los ejercicios que realicemos en clases, se les pregunta y salen las preguntas para su examen. ¿Ya? Y es sumamente importante que practiquen, jóvenes. Circuitos eléctricos 2 es de práctica. O bien es blanco o bien es negro, ¿no? No puede ser que como futuro profesional usted en una empresa o en una industria productiva diga, pues el motor lo he rebobinado esa partecita nomás, pero no funciona. No es tanto así, ¿no? En procesos productivos industriales, o bien funciona la máquina o no funciona, ¿no? Entonces ya tienen que adiestrarse a ese concepto, tienen que adiestrarse en los ejercicios, jóvenes. Y a su vez, en función de circuitos eléctricos 2, ¿sí? Está la base de las demás asignaturas. Ejemplo, líneas eléctricas. Usted quiere realizar el cálculo del vano o el flechado, dimensionamiento de conductores, circuitos eléctricos 2, o sea, corriente alterna, fasores. Lo mismo sucede con máquinas, con transformadores, subestaciones centrales. ¿Ya? Entonces no descuiden esta asignatura, es troncal para las demás asignaturas. Por eso que estamos avanzando paso a pasito, jóvenes. Lo único que les pido, por favor, practiquen los ejercicios que se les da en clase. ¿Ya? Puesto que es sumamente importante. Aquí lo dejamos la sesión, jóvenes. Buenas noches, que les vaya bien. Mañana no olvidar su clase virtual.